María Magdalena Salavarría, soy la cocinera del doctor Lescanón y lo invito para preparar las hallacas del 2006. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañana. Bienvenidos a un nuevo programa de Así Cocina Susi. Como ustedes saben, Globovisión informa y vamos a informar hoy de algo muy importante, de la verdadera, de la auténtica, de la hallaca caraqueña que hace Armando Escanone, que se ha convertido en el símbolo de la hallaca venezolana, porque hasta se utiliza como metodología, llamémoslo así, para preparar los precios y los costos de la hallaca a través del INDECO. Bienvenido, Armando, a este programa. Y aquí tenemos no solamente tus libros, sino algunas de las hallacas que hayamos preparado en estos días navideños. Cuéntanos un poco la historia de tu hallaca. Mi hallaca, chicos, es la hallaca caraqueña típica. Es la hallaca que de toda la vida yo vi hacer en mi casa y aprendida de gente por generaciones caraqueñas y por cocineras extraordinarias como siempre las había en Caracas. Y es una hallaca que tiene las características, tiene los 4 sabores fundamentales, porque tiene, a diferencia de otras partes del país, tiene algo de dulce, pero no se puede decir que las hallacas de Caracas sean dulces. Tienen dulce, que es diferente. Esta es la hallaca que yo creo que es una de las tradiciones venezolanas donde está más presente el concepto de venezonalidad. Es una tradición que nos solidariza y nos une a todos y que debemos mantener. Esta es la época en que el venezolano cada día piensa en la hallaca que se comió o en la que se va a comer. ¿Y quién la hizo? Y quién la hizo, que eso es importantísimo. De la hallaca que vamos a hablar hoy es esa hallaca precisamente. Que es, ¿Cuál es el secreto? Porque dicen que si el guiso, que si la masa, que si el maíz, que si la hoja. ¿Cuál es el secreto de la verdadera hallaca? chicos, cada cosa tiene su secreto, porque la hallaca, así como es multisápida, es ¿cómo te diría? Multielaborada, o son fases en que tú no puedes fallar en ninguna de ellas. Tú tienes, para empezar, el maíz, tiene que ser un maíz pilado, debidamente escogido, bien pilado, sin restos de pico ni de piel. Debe ser previamente escogido, lavado, molido, y molido no solo una vez. Hoy en día, antiguamente se usaban las maquinitas de moler maíz. Hoy en día se usan los ayudantes de cocina que permiten un trabajo mucho más rápido y eficiente. Pero no basta moler una sola vez, así lo pongas tú muy apretado. Hay que molerlo varias veces. Hay que molerlo 2 veces. Y especialmente, y hay que molerlo, y hay que pasarlo por la máquina cuando ya tú has mezclado con la grasa y con los condimentos que lleva la masa. De manera que tienes ya yo te diría que para mí el secreto de la hallaca es que debe tener tanta manteca, y insisto que manteca de cerdo y no aceite, porque esa es la hallaca tradicional. Y el gusto de la manteca de cerdo, diferente, eso totalmente. no lo reemplaza nada. Aquí se hace la manteca a partir del tocino del cerdo. Del cochino. Eso ¿Y la hoja? La hoja, esa es la hoja que se consigue en todos los mercados. Es una hoja que tiene que ser primero picada en tamaños apropiados. Las hallacas que se hacen en mi casa, que son también las hallacas tradicionales caraqueñas, eran de 2 hojas. Una hoja abajo embarrada de masa y una hoja arriba también con masa. Eso te permite en general tener unas hallacas cuadradas. Hoy en día, por economía o por economía de tiempo o también economía de dinero, se acostumbra en general a hacerlas de una sola hoja. Y tú la doblas como doblas un paquete. Nosotros seguimos haciendo las hallacas de 2 hojas. Ahora, quiero decirte que volviendo a la masa debe tener tanta grasa, tanta manteca, como pueda soportar el maíz. Es decir, lo que absorba tanto como pueda absorber el maíz.
Ella debe ser muy brillante, diría que que nunca le sobra grasa a la masa. Puede faltarle, Pero no sobra. pero no le puede, pero más bien es preferible que le sobre. Eso con el objeto de tener una masa, una hallaca mucho más tersa, lisa, brillante y más trabajable. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y de regreso, como ustedes están viendo, vamos a continuar con lo que es la auténtica elaboración de la hallaca y vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Vamos a hablar del guiso de la hallaca, que es Armando dice que no tiene secreto, sí tiene secreto. El guiso es la parte más trabajosa, más difícil, más elaborada y que requiere mayor tiempo de presencia ante esa parte de la operación para que el resultado final sea la auténtica y la verdadera multisapia hallaca de cada una de nuestras mamás. Vamos a un corte comercial y ya estamos de regreso con Maya Así Cocina Susi y por supuesto con la famosa hallaca de Armando Escanone. Voy camino de Belén, si me ven, voy camino. Y aquí estamos de rezo de comerciales conversando con ustedes en este día de Navidad de la famosa hallaca de Armando Escanone. En el primer negro estuvimos hablando de la forma de la hallaca y yo quería hacer un comentario acerca de lo que es este aspecto, digamos, cuadrado, que es mucho más bonito, es mucho más elegante y además la forma como se amarra la hallaca, de manera que no se deshaga después cuando se recalienta en la olla o cuando se cocina al principio. Yo quisiera que fuese el propio Armando que arrancase que terminase pues contándonos cómo se arma la cobertura de la hallaca para después pasar a la parte más importante para mí, que es el guiso y es en el cual Armando tiene que estar presente todas las horas del mundo para que el resultado final sea el que tiene que ser. Así que Armando, cuéntanos un poco acerca de la forma de la hallaca y cómo llegas a ella. Mira, en general las hallacas tradicionales se hacen en base a dos hojas. Una hoja base que se pone generalmente no sobre una superficie plana, sino sobre un plato llano. Esa hoja viene ya con la masa adherida y yo recomiendo para obtener un espesor apropiado a la masa, poner sobre una superficie lisa, una mesa por ejemplo, la hoja ya engrasada con manteca con onoto, luego una bolita de masa, encima un plástico un poco grueso y luego con una tablita de cocina y apretando con fuerza y dándole un poco movimientos pendulares, tú puedes conseguir que tenga el espesor que tú desees. Claro. Desde muy delgado hasta el grueso que quieras. De manera que pones una de esas hojas, la hoja más grande, sobre un plato llano. Allí pones con un cucharón, pones el guiso, la cantidad que desees, pues, de acuerdo con el tamaño que vas a hacer la hallaca. Luego tapas eso con otra hoja que sería la tapa, también con masa, doblas, te va a salir fácilmente una hallaca cuadrada, doblas, a eso le pones una camisa, que es una hoja más grande que la envuelve completamente, y encima una faja para mantener eso en esa forma, y entonces la El amarras. amarrado, que es importante. ¿Ah? El amarrado. El amarrado es importantísimo, tiene que quedar suficientemente apretado para que conserve su forma y no se afloje, pero tampoco puedes exagerar el No apretado. puedes ahorcarla. No, claro, porque se rompe la hoja. rompe la hoja. Bueno, ¿y el guiso? Fíjate, el guiso es la parte quizás más importante de la hallaca. Para empezar, yo diría que el guiso hay que probarlo permanentemente. Todas las partes de la hallaca hay que probarlas. Tú tienes que probar la masa después que está condimentada y mezclada con la grasa, etc. Cruda. Cruda. Tienes que ir probando el guiso a medida que lo vas haciendo, pero especialmente ya al final. Tienes que ajustar cada sabor, porque son 4 sabores que tú tienes que vigilar independientemente, pero también el sabor global que estás obteniendo. De manera que tú sientas cada sabor, pero formando parte de un todo Sí, que equilibrado. te domine así y te... Equilibrado, que ninguno domine al otro. Creo que el secreto para el guiso, ya hablaremos un poco de cómo es el proceso, pero creo que el secreto para el guiso es que tú
lo condimentes tanto como para que llegues a pensar que si le agregas una mínima cantidad de cualquier cosa se te va a echar a perder el guiso. El guiso debe soportar tanto sabor como sea posible. Así como digo que la masa debe contener tanta grasa Como sea posible. el guiso debe tener tanto sabor como sea posible. Porque él va a perder un poquito al cocinar. ¿Cuántos tipos de carne lleva tu guiso? 2 tipos de carne en general, cerdo y gallina. Y gallina. Y uso gallina y no pollo, porque la gallina tiene un poquito más de sabor, es más consistente, de manera que se desbarata menos al cocinarla, la larga cocción. Y que, por cierto, a la hora de hacer el guiso y con las carnes hay que cocinarlas un poco primero, separadamente del guiso, aparte. Pero no puede ser cocinada completamente, sino dejarlas semicrudas. De manera que como van a pasar mucho tiempo dentro del guiso, ellas van a terminar de cocinarse y tú podrás revolver sin que se deshilache, sin que se eche a perder Mira, ¿y cómo has hecho tú con la desaparición de aquel famoso encurtido, que no vamos a decir nombre porque estamos en televisión, que era famoso en todas nuestras casas, que tenía un doble nombre, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Que ya no se consigue más. ¿Cómo has hecho tú ya para no se eso? consigue, este año no lo trajeron, que es maravilloso. Yo hago mi propio encurtido. Yo lo probé esta mañana, muy bueno. Y esa es una receta que aparece en el libro azul, encurtidos tanto en mostaza como en vinagre, y que yo hice sin saber los ingredientes que tenía, pero tratando de recordar ese sabor de ese encurtido del que hablamos. Esa es la memoria que una gente dice. Exactamente. Que no existe. De manera que creo que el encurtido sale muy bien. Por cierto que la receta del libro le he agregado ahora una especie de, digamos, pasteurización para que dure más. En realidad la receta como está en el libro es para mantenerlo en la nevera pocos días. Pero si eso, después de envasado en envases ya esterilizados, se ponen en baño de María, destapados, y se llenan con el encurtido. Se ponen en baño de María, más o menos hasta la mitad de la altura del frasco. Se lleva a temperatura interior de 85 grados centígrados, con un termómetro de esos digitales, o más o menos se pone en baño de María hirviendo por unos 3/4 de hora. Cuando eso se obtiene, cuando se cierra inmediatamente el frasco y se saca, y lo que haces es que lo pones sobre una tabla, lo cierras completamente, lo pones sobre una tabla y lo cubres con unos paños para que no se enfríe violentamente. Bueno, y lo que hablábamos esta mañana, la yaca generalmente se consume en Navidad. Yo tengo la mala costumbre o la buena costumbre hace muchos años de guardarme una hallaca para enero, febrero, pero utilizo la máquina de vacío. Y una vez que están listas, es perfecto. yo la sello al vacío y las meto en el freezer. Eso es magnífico. Y después la saco y está exactamente igual como el día que la metí adentro. Exacto. Para aquellos que tienen la posibilidad de una máquina de vacío y quieran guardar hallacas para una ocasión especial después de Navidad, con una maquinita de vacío que no cuesta mucho, lo pueden hacer. No, yo creo que es una inversión muy buena que se hace en cualquier casa. Bueno, que se utilizó mucho en la industria hace mucho tiempo. Bueno, vamos a un corte comercial y estamos de regreso para terminar nuestro programa de hoy con lo que es la parte final de lo que es el montaje de la hallaca y una serie de cosas, y que ustedes han podido ver a lo largo del programa la parte procedimental de fabricar una hallaca. Y por cierto, que el año que viene vamos a tener una sorpresa para ustedes. Yo no, va a tener don Armando para ustedes una sorpresa bien interesante acerca de la hallaca venezolana. Vamos a un corte comercial y estamos de regreso con más de la hallaca de Armando. Así cocina su sí, por Globovisión, y no toquen ese control ni cambien de canal, que es Globovisión, 24 horas de información. Mañanero ilumina mi sendero, el lucerito Y aquí estamos de regreso de comerciales con más de nuestra hallaca navideña, hoy día bellísimo para todos nosotros.
que espero que sea un año que traiga para todos paz y prosperidad y sobre todo unión entre los venezolanos, que es muy importante hoy en día. Y por cierto, esta noche pues disfrutaremos todos de nuestra hallaca navideña, uno lo de Armando, los que tengan la posibilidad, otro lo de su mamá, y aquellos que no tienen mamá que haga hallaca pues tendrán que comprarla y van a disfrutarla igual que todos nosotros, porque cada hallaca tiene su particularidad y como siempre digo yo, la mejor hallaca es la de mi mamá. Ah, sin duda, eso sí Eso es no, verdad eso que... no tiene, aunque no lo sea, tú sabes, No, pero la gente porque es dice que que es en el la- sabor, En la hallaca uno come infancia. uno come infancia, Uno empieza a comer hallaca desde muy chiquito y tú guardas en tu memoria ese sabor. la memoria. Es posible que esa no sea la mejor hallaca, inclusive que tú lo reconozcas, pero no la vas a rechazar No, nunca. nunca, jamás. Bueno, esto de la hallaca, entonces, como ustedes vieron, tiene varias partes importantes. La selección de la materia prima es importantísima. La selección del maíz, aunque Armando dice que es más fácil para mucha gente hacerlo con harina precocida, pero la verdad es que la auténtica hallaca debería hacerse con un poco más de esfuerzo con Sí. maíz pilado. Creo. Se obtiene una hallaca creo que con mejor sabor y con mejor aroma Con el maíz. y mejor textura. Lo mismo es la selección de la hoja, una hoja que esté sana, una hoja que esté bien tratada, una hoja que esté bien embadurnada con su manteca para poder... Y bien lavada. Y bien lavada, Previamente. Por supuesto. Lavada sin jabón. No, eso es agua, eso es agua. Agua eso es agua. y paño. Y paño. Y esa textura que le da, que es la que le permite después poderla Exacto. manipular para hacer la hallaca. Bueno, entonces habíamos quedado en que Armando montaba su hallaca, la envolvía y se amarraba, y que habíamos comentado también el problema de que quede firme, pero que no esté tan tenso el cordel, de manera que corte la hoja y se le mete el agua a la hallaca, que Exacto. sería arruinar a la Ah, hallaca. no, deja arruinar la hallaca. Otra cosa, Armando, la hallaca que se guarda en el freezer, que no es al vacío, cambia. Sí, cambia un poco la textura de la masa, se desintegra un poco la masa. Sí. Eso se evita en buena parte congelándolas antes de cocinarlas después de llenadas. ¿Cómo es eso? La La- hallaca cruda. Ajá, la congela. Puedes congelarla y aun cuando se te va a desintegrar ligeramente, no tanto como si la metes ya cocida, la hallaca después de llenada, Y el color se lo das tú con onoto. con onoto. Solamente. Solamente. Simplemente tú cocinas un poquito la manteca de cochino con onoto sin que se llegue a quemar, hasta que obtengas un color que sea el que tú quieres para tu hallaca. La hallaca debe tener un cierto color para hacerla más atractiva. Y la incorporación, por ejemplo, porque se ha hablado tanto del origen de la hallaca y sus semejanzas con el tamal mexicano, que yo no le encuentro ninguna salvo que es hecho de maíz. Yo creo que es mucho más fino y mucho más elegante como sabor una hallaca. La incorporación de esos productos que vinieron de Europa, o del otro mundo, como la aceituna y como la alcaparra y como esa serie de cosas, forman parte consustancial de lo que es el sabor del guiso. Exactamente, sí, porque el guiso tiene, entre otras cosas, además de los ingredientes normales, cebolla, ajo, pimentón, ajo porro, cebollín, etc. Hay dulce. Tomate. Tiene además alcaparra triturada en el caldo con el cual tú cocinas la gallina. El caldo con el que tú cocinas la gallina es el caldo que también tú usas para amasar la masa, además de la grasa. Quiero decirte una cosa, que nos falta hablar sobre los adornos, pero a propósito de Importantísimo. lo que tú me preguntas, para mí la hallaca no es un hijo, es una hija del pastel, no del tamal. No del tamal, por eso. El pastel, el concepto de pastel, es un guiso envuelto en una masa hecha lo que con es. harina de trigo, maíz o lo que tú quieras. Pero el tamal es una masa, un bollo de maíz al que tú le introduces, como si estuvieras mechando una carne, que le introduces un relleno, que generalmente es un pedazo de carne. Sí, No es el concepto de guiso envuelto, que es el concepto del pastel, que los correcto. europeos conocieron desde el siglo XII. Y inclusive era muy conocido en España, en donde los sefardíes, los sefarditas, conocían muy bien, y uno de sus platos típicos de la cocina sefardí en España, Andalusí, era la bastila, por ejemplo. La bastila, sí. Que no creo que tenga directamente nada que ver con la hallaca, sino que también es un pastel. Es un pastel también. Por alguna razón,
quieren ver cómo se hace una hallaca, aquí en este libro está perfectamente descrita la elaboración de una hallaca. Yo te lo recomiendo no como una publicidad del libro, porque como yo siempre he dicho, la cocina en Venezuela tiene dos etapas. La etapa de antes del libro rojo de Armando Escanones y la etapa después del libro rojo de Armando Escanones. Ahí está gente que nos está viendo en este momento que dicen que sin esto no podrían cocinar en su casa, y es cierto. El que se guíe por este libro, que es muy minucioso, muy prolijo y muy explícito, tendrá la certeza no de lograr altísima calidad de la cocina si no es cocinero, pero por lo menos cumplir con honor con las condiciones mínimas de un gran plato. Sí. Y eso lo logran utilizando esto y, por supuesto, en este caso, utilizándola para hacer la hallaca de Armando Escanones. Armando, muchísimas gracias por habernos recibido en tu casa. Gracias por habernos permitido ver tu cocina y éxito con tus publicaciones que comienzan Gracias a ti, este diciembre. gracias a ti, especialmente por permitir que esto llegue a todo venezolano. Mira, para irnos y antes de irnos del programa, vamos a publicar, me contaron por ahí un pajarito, otras cositas de Sí, en cocina. diciembre van a comenzar a salir. Es una serie que contendrá, me imagino que unos 12 libritos monotemáticos. Se van a comenzar con ensaladas y sopa. Seguirán luego pescados, aves, carnes, postres, maíz, Etcétera. harinas, arroces, etc. Ya lo saben. Además de estos 3 libros, los nuevos libros de Armando Escanones. Gracias por la sintonía, feliz Navidad para todos y los espero este fin de año con otro programa de Así Cocina Susi. Gracias, Armando. Gracias, Héctor. Hoy camino.